Se desvivió por mí. Me encontraba en una relación en la cual llevábamos 8 años. Al inicio, la relación iba muy bien, pero de un momento a otro todo empezó a tornarse mal. Lo digo porque antes él era muy tranquilo, pero empezó a celarme por todo. No le di motivos en ningún momento. Era una niña de casa. Mantenía cuidando los animales de la finca. Era mi pasión. Convertirme en una veterinaria era todo el propósito de mi vida. Mis papás eran unos berracos y sacaron la finca adelante, pese a que estuvieron a punto de perder la finca, pero fueron muy hábiles para poder hacer buenos negocios y así pagar las deudas. Mis papás querían muchísimo a James, era muy trabajador, tenía su propia finca, estaba estudiando administración a distancia. Era todo lo que mis papás habían deseado para mi vida. James tenía el cariño ganado de mis papás. Ellos ya nos veían casados y formando una familia, pero al cumplir 8 años de noviazgo, sentí que no era lo que yo deseaba. Estaba cansada de sus celos, de su perseguidera, no me dejaba ser. Me decía que cuando nos casáramos, lo mejor era que me quedara un tiempo en casa, o sea, me decía que mejor no estudiara, para que pudiéramos estar un tiempo los dos. Yo le dije que no me casaba sin haber estudiado. Eso fue una pelea, que ya habíamos tenido mucho tiempo de novios, que él ya quería formalizar todo, pero le dije que no, que si me daba el anillo, que le decía que no. En esa discusión, él me amenazó, me empujó y me dijo que yo no podía encontrar un hombre mejor que él, que si lo dejaba no tenía mejor oportunidad. Yo tenía tan solo 23 años. Yo solo lo había conocido a él. Él había sido mi respaldo durante estos 8 años. Era de esas relaciones que cuando no se siente al lado, uno se siente desubicado, como desprotegido, porque todo ese tiempo logró ese sentimiento de apoyo y que si no se tenía al lado, uno no es el mismo, así fuera una relación tóxica. Siento un vacío, como que la vida no va a ser la misma si se pierde, pero también sentía que no lo quería en mi vida. Así que no sabía qué hacer, porque mis papás ya me veían casada con él. Un día mis papás me sentaron y me dijeron que James le había dicho que yo no me quería casar con él, que él se había puesto a llorar, que no quería dejarme, que él quería darme todo, incluso un estudio en donde yo quisiera. Les dije, eso es mentira. Él me dijo que cuando nos casáramos, que yo durara un tiempo sin estudio y que después me pusiera a estudiar, y eso no es lo que yo quiero. Mi papá de una vez me interrumpió y me dijo, en esta vida no siempre se tiene lo que se quiere. Él quiere casarse con usted, es un buen muchacho, tiene finca y la puede poner a vivir bueno. Después se mira lo del estudio. Le dije, no, papá, ayúdeme con el estudio. Él me dijo, pero si James me ayuda con ese tema, yo me dejo, porque es muy caro lo que usted quiere estudiar y con 3 más que les tengo que dar estudio, no me alcanza. Miré a mi mamá y le dije que me ayudara, pero ella solo se quedó callada. Me fui al corral de los cerdos a llorar. Mi mamá llegó. Me dijo, mija, no sé qué hacer. Pensé que usted amaba a James. La sentía feliz. Nosotros estábamos felices de que los dos estuvieran juntos. ¿Qué cambió? Le dije, él. Mamá, él está todo raro conmigo. Se está comportando celoso. Hasta una vez me empujó. Ella se quedó callada y se puso mal y me dijo, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Ella dijo, hablaré con su papá al respecto, porque James no le puede tratar como quiere. ¿Se imaginan de casados? Cuando mi mamá habló con mi papá, de una vez se puso mal y la calló. Mi papá era demasiado machista. Aunque nunca vi que mi papá le alzara la mano a mi mamá, siempre estaba sumisa, no podía hablar ni opinar. Ella me trató de salvar a toda costa, pero mi papá solo dijo que era pelea de niños inmaduros, que nosotros supuestamente nos amábamos, que James seguramente lo hacía porque me amaba, que los celos eran de amor puro. Se quedó la conversación así.
Mi papá me dijo que si en algo la podía ayudar era que James me pudiera ayudar con el estudio mío, que si no tocaba estudiar algo técnico o cualquier otra cosa, que él no podía costearme la carrera de veterinaria. Quedé muy abatida. Mi papá no me escuchó y mucho menos sintió lo que en mi mente, corazón y alma sentía y anhelaba. Me había desencantado de James, ya no era el mismo y por ende la relación tampoco. Lloré amargamente esos días pensando en si estudiaba la carrera que quería cuando a James le parecía el momento o con mis papás estudiando algo que no quería y no me llenaba como persona. Cuando por fin decidí irme a estudiar un técnico, mi papá me sienta y me dice que James llegó llorando, que estaba muy arrepentido, que no me quería perder. Mi papá le dijo que le diera una oportunidad, que ese hombre era bueno, que él iba a hacer todo lo que estuviera en su alcance para hacerme feliz. Al final me dijo, mija, nos prestó una plata para empezar con el proyecto de siembra de plátano en la finca. Es un buen hombre. Asumí que James estaba haciendo todo porque estaba arrepentido. Decidí darle una oportunidad. Él efectivamente estaba cambiando. Me ayudaba en todo, estaba pendiente en todo, me traía, me llevaba, se esforzaba, pero por más que se esforzaba, a mí se me había apagado la llama. Ya no sentía cosquillas cuando lo veía, ya no disfrutaba una conversación con él, ya no lo veía con otros ojos y por más que luchaba con mi corazón, no había nada que hacer. Un día, como es de costumbre, iba bien temprano a revisar los animales. Empecé a ver que habían bombas y flores, no entendía. Salió James de la nada, bien vestido, y se acercó y me dio un abrazo. Me dijo que me amaba mucho, se arrodilló y me mostró el anillo. Seguido me dijo que si quería ser su esposa. A mí se me nubló todo. No sabía si llorar, reír, alegrarme o salir corriendo. Solo puse las manos en la boca y creo que duré mucho tiempo en contestar. Él me volvió a repetir. De una vez me acordé de lo que había expuesto mi papá, también me acordé del cambio que tuvo y le dije que sí. Era una mezcla extraña. Todos se alegraron por mí y por James, pero yo no sentía lo mismo. Estaba nerviosa, sentía que estaba navegando en un barco que no era mío, pero asumí lo que estaba aconteciendo en mi vida. Seguramente James podría con el tiempo volver a revivir ese amor que le tenía. Le dije que en un año nos casaríamos. Él quería a los 3 meses, pero le dije que no, que quería en un año. Él intentó ponerse y ponerse mal, pero le dije que era en un año y puse la fecha y todo. Le dije que esa fecha me parecía muy bonita y que me gustaba. A la seguidora le voy a regalar el machete, porque se defiende. Pero la verdad era que yo quería ver si sinceramente había cambiado y podría amarlo como antes. Yo tenía una amiga que era del colegio. Ella era mi mejor amiga, la que le podía contar todo. Cuando le conté lo que había pasado con James, como era de suponerse, no se alegró. Ella sí sabía mi sentimiento y todo lo que había pasado con James, así que me dijo que estaba loca de casarme con alguien que no amaba. Ella igual me dijo, en un año puede acontecer muchas cosas. Menos mal fijo la fecha lejos, tenemos que hacer algo. Yo solo solté la risa y colgamos. Al mes siguiente mi amiga Daniela me dijo que quería irse a la universidad, que aún no se sentía muy segura de qué estudiar. Me pidió el favor que si podía ir con ella para ver la universidad, para conocer las locaciones, para ver la habitación, para acomodarse, para todo. Que se iba a sentir más segura de ir conmigo. Yo por mi lado sí quería ir, pero al mismo tiempo tenía nostalgia de no poder empezar a estudiar. Llevaba ya mucho tiempo desde que salimos del colegio que no estudiábamos. Daniela también se había quedado ayudando un tiempo a los papás al supermercado que tenían y era el tiempo ya de ella estudiar. Soñaba irme con ella, pero la economía de ella no era la misma mía. Ella me dijo que me pagaba todo, que nos diéramos ese tiempo de despedida, que después ella iba a estar mucho tiempo en la ciudad y no nos veríamos con la misma frecuencia. Les pedí el permiso a mis papás. Después le avisé a James.
Él me dijo que no le parecía, que por qué tanto tiempo. Le dije que mis papás no le veían problema, que porque él sí. Él solo me dijo que estaba cuidando a su prometida. Le dije que no había nada que cuidar, que tranquilo. Él sí quedó mal, me dijo que por favor le avisara dónde me iba a quedar, que la universidad cuál era. Básicamente me dijo que iba a estar muy pendiente, que llamaría. Nos fuimos en plan de amigas. Sentí que era un tiempo liberador, sentí que era de nuevo yo. Muy juiciosas nos fuimos a buscar la habitación de hospedaje, caminamos mucho la zona, después entramos a la universidad. Daniela estaba decidiendo entre dos carreras. Estaba indecisa, pero la universidad manejaba como un simulacro de materias y las opciones que daban al terminar las carreras, lo que podía hacer uno en la vida. Cuando estaba en ese lugar se abrió un panorama muy grande para mí. Aunque en esa universidad no había veterinaria, sentí que era estar en esos campos universitarios. Todo era muy bonito, grande. La sorpresa fue que cuando Daniela llegó el primer día, ya se decidió y me dijo que listo, que ya sabía que era lo que ella quería. Yo me asombré, pero ella me dijo, solo fue excusa. Sabía desde un inicio. Ahora tenemos 4 días más para conocer y hacer lo que queramos. Nos quedamos en un hotel cerca de la universidad, empezamos a comer. Como era un lugar de universidad, siempre habían discotecas cercas para tomar algo. Daniela quería salir todo el tiempo. Siempre estábamos sentadas en un café bar que nos gustó mucho. Ponían buena música, buen ambiente. Cuando de pronto llegó él. Me impactó apenas entró. Era muy atractivo. Su vestimenta era seria, pero al mismo tiempo muy moderna. Tenía muchas hojas en la mano, su computador. Empezó a dialogar con la persona que había entrado con él. Daniela, al ver que me había puesto tan nerviosa, me dijo, ¿te gustó? Le dije, no, solo me impactó verlo. Pero nada más. Nos sonreímos pícaramente y seguimos hablando. Así pasó el día. Después en la mañana llegamos a desayunar y ahí estaba de nuevo el hombre en cuestión. Daniela de una vez me hizo con el codo que lo viera. Me reí y me puse roja. Me dijo, se ve como que es algo de la universidad, no es un estudiante. Nos sentamos, desayunamos y cuando me doy cuenta Daniela se había parado para preguntarle qué hacía y que si tenía que ver algo con la universidad. Que lo que pasaba es que ella no tenía ni idea qué podría estudiar, que si le ayudaba. Él se sonrió y le dijo, claro, de una vez me llamó, Paula, venga, es un profe de la universidad que me va a ayudar. Yo era roja de la pena. Me senté y los dos empezaron a hablar y él a recomendarle las carreras. Decía los pros, los contras, pero al final solo le dijo, es lo que te guste más, lo que sientas afinidad. Al terminar me miró y me dijo, ¿y tú? ¿Por qué tan callada? ¿También vienes a estudiar acá? Le dije, ojalá, pero me tengo que quedar cuidando los animales de la finca de mis papás. Aún no hay presupuesto y esperaré con paciencia. Él le intrigó mucho como le contesté y quiso preguntarme más. Cuando le dije que veterinaria era mi sueño, me dijo que tenía unos colegas en una universidad que dictaban clases en esa facultad, que era muy bonita carrera. También me dijo que no me sintiera mal por no empezar ahora, que lo importante era avanzar y con mucha perseverancia lo lograría. La verdad hablaba como profesor, pero era prácticamente nuevo. Llevaba 2 años trabajando en la universidad, me llevaba 10 años de diferencia, pero no se notaba para nada mayor. Me dijo, entonces te vas en pocos días. Le dije que sí. La idea era solo acompañar a mi amiga a que se ubicara, pero que me devolvía a la finca. Me dijo, no sabes lo adelantada que vas a llegar cuando te va a tocar la carrera. Sin temor a equivocarme, vas a ser la primera en todo. Tenlo presente. No estás en un campus de formación académica, pero en el lugar donde estás es más que suficiente para aprender de todo. Estás ganada. Me abrió la mente y me hizo sentir la mujer más privilegiada. Nunca lo había visto de esa manera. Ahora no me sentía estancada, más bien sentía que estaba ganando mucho más con las prácticas que hacía a diario con los animales en la finca. Después de terminar nos dijo que nos invitaba a comer algo en la noche, en esa cafetería.
Él sí nos dijo, no suelo invitar a ningún estudiante a nada, pero primero, ustedes vienen desde lejos. Segundo, Daniela no va a ser mi alumna porque estoy en otra facultad. Y tercero, tú, o sea, refiriéndose a mí, no eres estudiante. Nos fuimos a casa y Daniela me decía que ese profe estaba enamorado de mí, que se le notaba en los ojos. Yo le decía que no, que dejara el sirirí con ese tema. Nos alistamos cuando Daniela me dice, Paula, tengo que ir a hacer unas cosas que me pidió mi mamá. Y ya casi nos vamos y no se las voy a alcanzar a hacer, eso queda en el centro. Tuve la invitación del profe, ya estábamos casi en la puerta del café bar. Daniela me lo había hecho y había caído. Su objetivo es que estuviera sola con el profe. Él nos alcanzó a ver, yo ya no podía dar marcha atrás. Me acerqué de a poco, muy tímida, y le dije, Daniela no puede estar, ¿te parece si lo dejamos para mañana? Él me dice, no, de una, no pasa nada, es que ya mañana no puedo. Empezamos a hablar de la vida, de muchas cosas, fue una cena muy agradable. Él era muy inteligente, aún no se había casado, me contó de su novia que estaba con ganas hasta de casarse, pero que al final descubrieron que cada uno tenía metas diferentes y era muy complicado poder llegar a un acuerdo. ¿Qué es más? Ella ya estaba en otro país. Él me preguntó por el anillo que llevaba en la mano y le conté todo, pero con pelos y señales. No sé cómo sentí tanta confianza para poder contarle toda mi vida. Yo sí sé cómo. Él solo escuchaba muy concentrado. Eso me animaba más, pues sentía que era importante lo que le estaba contando. Él solo me decía, ¿y cómo te sientes? Y yo soltaba más y más y más y fue un desahogo total. Fue sentirme liberada. Lo único que me dijo, si te dejas tratar así en una relación, no esperes que te siga tratando mejor. Al contrario, con el tiempo, coge vuelo y confianza y es ahí donde él siente tener el derecho de tratarte como quiere. Por tu bien, deja a James. Eres una mujer muy bonita, inteligente y con aspiraciones. ¿Pero no era James el futbolista o sí? No, ¿James Rodríguez? él te quiere tener de mujer de casa y veo que tú no quieres eso. Y no porque sea malo quedarse en casa, es que tú no quieres ni sientes eso. No lo sueñas. Debes estar con alguien que te ayude a cumplir los sueños en vez de alguien que te aleje de ellos y te opaque. Si te amas realmente, todo lo que sueñas también se convierte en su sueño y luchan los dos para que puedan cumplirlos. Por eso es que terminé con mi novia. Cuando sentía que no le podía ofrecer lo que quería, sentía que iba a ser un obstáculo para ella. Fue una conversación muy profunda que en mi vida nadie me había escuchado tanto. ¿Qué, qué tan profunda? No, no sabemos, espérate. Fue una conversación muy profunda que en mi vida nadie me había escuchado tanto, me había direccionado y me había hecho sentir una mujer valiosa. Los dos quedamos con el número de celular. Él ya no estaría más en el café bar a los siguientes días porque tenía unas capacitaciones en la universidad que les quitaba todo el tiempo. Nosotros nos íbamos en 2 días, así que no era opción que nos volviéramos a ver. Nos despedimos y así quedó la cosa. Al otro día Daniela tenía la cita para ver la habitación donde se iba a quedar. Se la colocaron casi a las 3 p.m. cuando me manda un mensaje el profe y me dice, Paula, creo que voy a salir temprano y no quiero que te vayas sin antes invitarte de nuevo a algo. A mí me dio muchos nervios porque James ya me había llamado cada segundo, que ya era hora que me devolviera, que sí quería que me recogía y me mandaba mensajes y mensajes por todos los lados. Daniela me decía que no se los contestara a todos, que estaba loco. Entonces tenía ese miedo de que James podría ser una locura. Como tenía tanta confianza con el profe, le dije todo, que me estaba invadiendo los nervios que de pronto James llegara de sorpresa, que sentía eso. Él me dijo que entonces me invitaba a otro lugar lejos de ahí para que pudiera estar tranquila y así fue. Daniela me dijo que si algo no salía del hotel, que ella no contestaba ninguna llamada. Al final me estaba sintiendo mal porque era casi una cita y yo estaba comprometida y no estaba bien mi actuar. Pero Daniela me dijo que me diera eso como una despedida de soltera. Ay, Y soltó la risa. Daniela. Me fue para, me fui para el restaurante, como siempre todo muy bonito.
Él era una persona magnífica, un hombre que se podía confiar, que se podía hablar, que me entendía. Cuando salimos, él procedió a llevarme al hotel en su carro. Cuando llegamos, estaba James parado. Me bajé del carro y me dijo, ¿hay algo que no sepa, que necesite saber? Porque no entiendo nada. El profe se bajó del carro y me dio su mano y me dijo, vámonos de acá. Te aseguro que puedes cumplir tu sueño conmigo. James de una vez lo empujó y le dijo que qué le pasaba con mi comprometida, que si era que no sabía que ella ya tenía dueño. Se empezaron a pelear. Pero antes de que siguieran, me monté en el carro del profe. Y al ver eso, él se montó y arrancamos. Solo me cogía la cabeza y le decía al profe que yo estaba loca. Él me dijo, me gustas, Paola. Esto no es casualidad. Tú vas a ser mi mujer. Desde ese día me quedé en su casa. Llamé a mis papás, estaban súper consternados. Me dejaron de hablar por mucho tiempo. Con Daniela seguimos más unidas que nunca porque me iba a visitar. El profe me empezó a vincular en una universidad. Me pagó todo. Nos casamos a los pocos meses y fue la locura más tremenda que he hecho en mi vida. Al menos esta locura había salido muy bien. El profe me amaba profundamente. Era mi alma gemela. Llevábamos como 2 años de matrimonio. Yo estudiaba veterinaria, él muy juicioso en su trabajo de docente en la universidad. Un día a los profesores les tocó ir a un seminario. Javi, como se llamaba mi esposo, o sea, el profe, decide irse en el carro de un profesor y dejarme a mí el carro para que pudiera movilizarme. En el trayecto hubo un accidente muy duro, en el cual el carro donde iba Javi queda en pérdida total. Ellos estaban muy mal. Llegaron a la clínica que quedaba más cerca del lugar y pronto los trasladaron a una clínica de cuidados especiales. A la semana se fue el compañero de Javi y los doctores me dijeron que Javi no podría volver a caminar. Quedaba en una silla de ruedas para siempre. Ustedes no se imaginan lo que Javi cambió después de este suceso. No era el mismo, entró en una depresión muy fuerte. Él todo el tiempo me decía que no podía soportar verme así, como una enfermera para él, que mi vida era de ser una mujer libre, que no merecía esto. Pero siempre le decía que lo iba a amar y cuidar, que eso no iba a ser impedimento para nada. Él me decía que no quería ser egoísta, que él no quería una vida así y que no quería darme una vida tampoco así. Siempre me lo decía llorando, pero estaba siempre para él. Le decía que inclusive podía seguir dando las clases, pero él me decía que en el lugar donde le tocaban las clases no había lugar para una persona con silla de ruedas. Lo que nos llevó a pensar que las infraestructuras no las hacen aptas para personas con discapacidades de ese tipo. Luchamos los dos con todos los imprevistos que se presentaron, pero él cada vez se iba, cada vez era más diferente, cada vez estaba más bravo. No sabía cómo manejarlo. Él solo me decía que lo dejara y que hiciera mi vida, pero nunca me pasó por la mente eso. Luchamos como un año después del accidente, pero un día cuando llegué a la casa vi que estaba desmayado, tumbado en la cama y vi un tarro de pastillas estaba al lado de él. Se las había tomado todas. Cuando llegué a la clínica ya había pasado mucho tiempo, ya no había nada que hacer, se había desvivido. Esto para mí fue el dolor más grande del mundo. No lo supero. Pienso que en parte fue culpa mía. Pero me dejó una carta diciendo, no puedo vivir con este dolor, de haber perdido a un colega y de haber quedado en silla de ruedas. No quiero terminar mi vida así, viviendo así. No soy feliz. Deseo que encuentres una persona buena en tu vida, que te dé alegrías y sobre todo que te brinde lo que yo ya no podía brindarte. Te dejo por amor profundo a ti, porque no te quiero ver prisionera en este mundo inmóvil. No quiero que seas mi enfermera de por vida. Quiero que seas una mujer libre y feliz. Te agradezco por darme luz en mi vida. Llegaste en el momento que más lo necesitaba. Perdóname por no ser tan fuerte como pensabas. Te amaré el resto de la eternidad, Javi. Dios mío, tenaz. Ah, amor, No, pero entonces ¿qué es debió esto? haber luchado por ella, ¿no? Yo no sé, es que en ocasiones las personas tienen
digamos, el sentimiento del amor y lo que es amor como con libertad hacia la otra persona y no dejarla como prisionera. Y yo creo que Javi es lo que sentía, o sea, eh, Sí, pero o sea, yo quiero como entender a Javi, pero obviamente, pues uno, si ama a la persona, pues está con ella al lado, claro. comparte, llegan a la vejez, comparten momentos No, y el duros como sufrimiento que este. le generó a la seguidora, me imagino que Y pues la seguidora sufrió quedó mucho, con un trauma. o sufre. Exactamente, ella dice, no lo supero. Por mi Entonces, culpa va a sentirse así. yo creo que Javi, ¿eso qué es? ¿Una persona egoísta o qué? ¿Tú qué dices? Tenía muchos problemas pasivos porque tomar esa decisión no lo hace cualquiera. Tenía muchos Exactamente. vacíos. Por eso de pronto la seguidora también dice que piensa que también fue su culpa. Entonces, pues imagínese todo lo que propició esto, el desvivirse, lo que le proporcionó a la seguidora. O sea, no es como dejar la carta de que ojalá consigas a alguien, o sea, eso no, si uno ama a alguien, pues uno no tiene en su mente conseguir otra persona y me imagino lo que conlleva este proceso y la seguidora, pues lo que está viviendo, ¿no? Y lo que vive y lo que siente siempre. Así es, ¿Te dejó sin palabras esta historia? mal. Ya no va a poder seguir macheteando. Y sí, No, está pero muy muy triste, tenaz. de ¿verdad? Bueno, esto es un final inesperado. Ustedes comenten qué hubieran hecho, qué hubiera pasado, qué opinan de esta historia. Un abracito, nos vemos en la otra, no olviden compartir. Chao, chao. Gracias. Detrás de cámaras. Se desvivió por mí. No, pues, ah, salgo corriendo. ¿Y cuál es esa risa que tiene? Me está mojando y tirando todo. Eso, hágale. Uy. Te digo que tenía que camellar. ¡Uy, no! Uy. Espera y verá que hay un desquite bien largo.